Muy bien, cuando entró recibió un bosquejito, si lo tiene sáquelo, ahí están los versículos que estaremos viendo el día de hoy, al igual que un espacio para que usted anote los puntos importantes. Pero en Mateo 7 Jesús nos confronta con una gran verdad sobre la naturaleza humana. Jesús dijo: ¿por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Yo creo que todos lo hemos escuchado de alguna manera u otra, ¿no? Pero sabe, Jesús no estaba hablando literalmente de un pedazo de madera, sino que estaba usando una imagen poderosa para mostrarnos cómo somos rápidos para juzgar a las demás personas, pero somos bien lentos para examinarnos a nosotros mismos. Y Jesús dice que podemos obsesionarnos con los errores menores de los demás mientras ignoramos nuestros propios defectos graves. Cuando tenemos un tronco en el ojo, no podemos ver claramente. No solo no vemos a los demás correctamente, sino que tampoco vemos la realidad de nuestra propia vida. El juicio se nubla, la compasión desaparece y la arrogancia se disfraza de espiritualidad o de preocupación. Y es por eso que Jesús condenó la crítica. Ahora bien, Jesús no estaba prohibiendo el discernimiento ni diciendo que nunca se debe hablar del pecado. Lo que él condena es la actitud de hipocresía al juzgar a otros con dureza mientras nosotros estamos ciegos a nuestras propias fallas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero nuestro mundo está lleno de personas criticonas, ¿sí o no? Personas que opinan de todo y de todos, desde las redes sociales hasta las conversaciones casuales en la oficina o inclusive la iglesia. La crítica está en todas partes. Y no es una crítica constructiva, es destructiva, es constante. Y muchas de las veces esa crítica es injusta. Siempre hay alguien listo para señalar tus errores, para decirte cómo deberías haber hablado, cómo deberías haber actuado, cómo lo hiciste mal y qué deberías haber hecho diferente. Y estas personas critican desde la comodidad de su propia ceguera. Se sienten con la autoridad moral de corregir a otros, sin haber enfrentado ni sus propios pecados ni sus propias limitaciones. Y sabe, yo me he dado cuenta de que los criticones siempre hablan con autoridad. Se expresan como si supieran más que todos. Corrigen sin pedir permiso. Asumen que su forma de ver es la correcta y que su opinión es necesaria. Pero casi siempre están equivocados. Hablan sin conocer la historia completa. Juzgan sin compasión. Critican sin contexto. Y muchas veces sus palabras no edifican, sino que destruyen. Es muy fácil señalar todo lo que está mal. Es fácil ver los errores de los demás. Y todavía es más fácil señalar lo que nosotros creemos que está mal, aunque no siempre tengamos toda la verdad. Criticar, juzgar y opinar desde la distancia requiere poco esfuerzo, pero mucho ego. Y desafortunadamente, la comunidad cristiana no está exenta de esto. La crítica destructiva también ha invadido los espacios cristianos. Desafortunadamente, la iglesia está llena de personas criticonas. Personas que, en lugar de reflejar la gracia de Cristo, se han convertido en expertas en señalar errores ajenos mientras ignoran los propios. Uno de los escritores más reconocidos y respetados dentro de la comunidad cristiana es Philip Yancey. Yo no sé si ha leído su libro, pero en su libro titulado Sobreviviente, a pesar de la iglesia, mi fe sobrevive, comparte una experiencia profundamente personal y reveladora. El primer capítulo lleva por título La recuperación del abuso de la iglesia. Y Yancey cuenta lo siguiente, y cito: algunas veces, en las salas de espera o en algún avión, entablo conversación con extraños y en el curso de nuestra charla se enteran de que escribo libros sobre temas espirituales. Arquean las cejas, levantan barreras y muchas veces escucho otra historia de horror acerca de la iglesia. Mis compañeros de asiento esperan que defienda a la iglesia porque siempre reaccionan con sorpresa cuando les respondo: no, es peor todavía, permíteme que le cuente la historia. He pasado la mayor parte de mi vida recuperándome de la iglesia. Y luego describe su experiencia en una iglesia en Georgia durante sus años formativos en la década de los 60. Y cito: una iglesia a la que asistí presentaba una visión
herméticamente sellada del mundo. Un cartel al frente proclamaba con orgullo nuestra identidad, con palabras que irradiaban de una estrella de muchas puntas. Nuevo Testamento, comprados por sangre, nacidos de nuevo, premilenialistas, dispensacionalistas, fundamentalistas. Nuestro pequeño grupo de 200 personas creía tener el monopolio absoluto de la verdad. Cualquiera que no estuviera de acuerdo con nosotros, sin duda se encontraba tambaleando al borde del infierno. Y mis hermanos, a veces, en lugar de sanar, la iglesia hiere. En vez de ser un refugio de gracia, se convierte en un campo de juicio. Y cuando el juicio reemplaza al amor, la comunidad cristiana deja de parecerse a Cristo. Ahora bien, no se trata de callar ante el pecado o renunciar a la verdad. Se trata de cómo miramos, de cómo hablamos, de cómo corregimos. Y a veces parece que hay un gran abismo entre lo que enseñó Jesús y lo que refleja la iglesia. Dos mundos que tristemente muchas veces se sienten muy apartados. Y mi punto es este. Philip Yancey no solo relata su historia personal, sino que denuncia una actitud de exclusividad que es común en muchas iglesias. Una mentalidad cerrada que divide, que excluye, que juzga. Esta actitud nace y se sostiene de un espíritu crítico, un espíritu que no busca restaurar, sino que busca señalar, no busca sanar, sino que busca condenar. Y algunas personas, equivocadamente, han llegado a pensar que ser espiritualmente maduros significa ser expertos en detectar las fallas de los demás. Creen que corregir, juzgar y confrontar continuamente a otros es señal de discernimiento, cuando en realidad muchas veces es señal de un orgullo espiritual. Y escuche bien, es una verdadera lástima y es una tragedia espiritual que muchas iglesias hayan dejado de ser comunidades de consuelo, de gracia y restauración para convertirse en culturas de crítica, depresión y exclusión. Mateo 7, 1 al 5, mire lo que dice. Dejen de juzgar a los demás y no serán juzgados. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Versículo 3. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Así que esta mañana me gustaría que reflexionáramos sobre 3 características de la crítica. Y mi oración es que esto nos ayude a arrancar ese tronco del ojo antes de que comience a hacer raíces, para que así podamos ver con claridad en lugar de ser cegado por el hábito de criticar. Así que punto número 1, anótelo, criticar es condenado. Criticar es condenado. Escriba lo siguiente, Jesús dijo, deja de juzgar. Jesús dijo, deja de juzgar. Jesús no dejó espacio para dudas cuando habló sobre el juicio hacia los demás. En Mateo 7:1, Él dijo claramente, dejen de juzgar a los demás. Subraya la palabra dejen. Ahora bien, ¿qué significa dejen? Dejen significa detenerse, significa parar, significa hacer alto inmediatamente. Jesús no dijo, ¿sabes? No es una buena idea andar juzgando a los demás. Tampoco dijo, no es muy amable criticar. Jesús fue directo al punto y dijo, dejen de juzgar a los demás, dejen de hacerlo. No suavizó el mensaje, no lo adornó. Jesús fue directamente al meollo del asunto. Jesús está diciendo que tú y yo personalmente debemos dejar de juzgar a los demás. Ahora, este mandamiento no tiene excepciones. No dice, dejen de juzgar excepto si tienes razón. No dice, dejen de juzgar excepto si es por el bien de la persona. No dice, dejen de juzgar excepto si tú sabes más. No, Jesús dijo, dejen de juzgar a los demás. Ahora bien, ¿qué quiso decir con dejen de juzgar? Jesús no estaba
prohibiendo la justicia civil ni el funcionamiento de los tribunales. Tampoco estaba sugiriendo que adoptemos una actitud indiferente hacia el pecado o hacia la maldad. Este pasaje no enseña que debemos renunciar al discernimiento ni que ignoremos lo correcto o lo incorrecto. Lo que Jesús está condenando aquí es nuestra tendencia humana a criticar constantemente, a juzgar con dureza, a convertirnos en examinadores obsesivos del comportamiento de los demás. Jesús hablaba del tipo de ojo que siempre está buscando la más mínima cosita para criticar a alguien. Cualquier detalle que pueda ser exagerado o usado en contra de otra persona. Hablaba de aquella persona que parece tener como su oficio o como su vocación encontrar errores en los demás, señalar sus fallas y evaluar a los demás, como si ese fuera su trabajo. Ahora, ¿qué significa juzgar? Juzgar significa procesar, condenar, castigar, sentenciar. También implica poner en duda, poner en cuestión con una actitud de sospecha y desconfianza. Jesús se está refiriendo aquí a un hábito, el hábito de criticar constantemente, de emitir juicios negativos y apresurados sobre los demás. Este tipo de persona tiene una predisposición constante a ver lo peor. Se enfoca solamente en lo negativo, busca los errores en lugar de reconocer lo bueno. Suele quejarse de todo y por todos. Y con frecuencia es una persona que está enojada, frustrada, malhumorada por algo. Siempre encuentra algo que estuvo mal y te dirá cómo podrías haberlo hecho mejor. Y esta actitud, con el tiempo, distorsiona la forma de ver la vida y de ver a las personas. Esta actitud produce juicios precipitados, fríos e insensibles. Y muchas veces sin conocer el contexto ni el corazón de la persona. Anótelo bien. Una actitud de crítica es una seria violación de la ley del amor. ¿Por qué? Porque el amor no busca fallas. El amor busca restauración. El amor no se alimenta del juicio, sino que se alimenta de la gracia. Y en el mundo cristiano, esta actitud suele disfrazarse de preocupación espiritual. Pero ¿sabe qué? No nos engañemos. Muchas veces no es corrección santa. Es un orgullo disfrazado de espiritualidad. Una actitud de crítica, mis hermanos, es pecado. No solo es un mal hábito, no es simplemente una mala costumbre de personalidad, es un pecado. La palabra de Dios lo deja muy claro en Romanos 14:1. Mire lo que dice. Reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien qué es lo que Dios ordena. Si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Dios no nos llamó a convertirnos en inspectores espirituales de la fe de otros. Nos llamó a recibirlos con gracia y con amor. Escriba lo siguiente. Jesús dijo, deja de ser un hipócrita. Jesús dijo, deja de ser un hipócrita. En Mateo 7:4-5, Jesús confronta con dureza y dice, ¿cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Ahora bien, quizás usted esté pensando que la palabra hipócrita suena un poco fuerte. Pero ¿sabe qué? Fue exactamente la palabra que Jesús usó. Y no fue por casualidad. ¿Qué relación entonces tiene la crítica y la hipocresía? La palabra hipócrita se usaba para referirse a un actor, alguien que interpretaba un papel en una obra teatral. Es decir, alguien que pretendía ser alguien que no era. Y no hay mejor palabra para describir lo que sucede cuando caemos en una actitud constante de crítica. ¿Por qué? Porque estamos asumiendo un rol que no nos corresponde. Cuando criticamos con juicio, cuando señalamos con dureza, cuando corregimos sin gracia, estamos interpretando un papel que no es el nuestro. Estamos actuando como si nosotros fuéramos Dios. Juzgar no es nuestro trabajo.
Ese es un papel que le pertenece únicamente a Dios. El único que ve el corazón, conoce el contexto y juzga con justicia perfecta es Dios. Y cuando usted y yo criticamos y condenamos a otros, estamos usurpando el lugar de Dios. Y eso, según Jesús, es ser un hipócrita. Es pretender tener una autoridad que no tenemos. Es actuar como si estuviéramos por encima de los demás cuando en realidad también tenemos un tronco en el ojo. Romanos 14:4 dice: ¿quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si queda bien o queda mal, es asunto de su propio amo, pero quedará bien porque el Señor tiene poder para hacerlo quedar bien. ¿Sabe la libertad que se experimenta al vivir así? Cuando entendemos realmente esto, dejamos de cargar con el peso de tener que evaluar a todo el mundo. Ahora bien, ¿por qué criticar es hipocresía? Bueno, ya vimos que criticar es asumir un rol que no nos corresponde a nosotros. Pero hay más razones por las que Jesús llama hipócrita al que tiene un espíritu crítico. La primera es porque disfrazamos nuestras críticas de preocupación espiritual. Seamos honestos. Somos muy astutos para introducir una crítica disfrazada, ¿sí o no? Antes de hablar de alguien, primero sondeamos el ambiente para ver si hay algún tipo de apertura, ¿sí o no? Sabes, es que estoy realmente muy preocupado por, y te comento esto solo para que lo pongas en oración. Pero eso no es preocupación, esa es una crítica disfrazada de espiritualidad. Es una forma religiosa de chismear. Y eso ante Dios sigue siendo hipocresía. La segunda razón es porque revela nuestra ceguera a nuestros propios errores. Otra razón por la cual una actitud crítica es hipócrita es porque demuestra qué tan ciego estamos nosotros de nuestras propias faltas. Por naturaleza es mucho más fácil ver lo que está mal en otros que enfrentar lo que está mal en nosotros, ¿sí o no? Y resaltar los errores de los demás nos hace sentir mejor sobre los nuestros. Entonces, ¿qué hacemos? Que nos comparamos con otras personas y ya no soy tal mal persona. Y por eso Jesús no solo lo reprueba, sino que lo llama por su nombre: hipocresía. Y en Mateo 7:5 dice: hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. Ahora bien, ¿qué significa astilla y qué significa tronco? La astilla se refiere a un pequeño fragmento de madera, algo molesto en el ojo, pero no grave, como cuando te entra una pequeña basurita en el ojo. No es una amenaza seria a tu vista, simplemente que es una irritación pasajera. El tronco, en cambio, es una viga gruesa, es una pieza fundamental que sostiene la estructura de un edificio. Es algo pesado, es algo voluminoso y de gran importancia. Entonces, con esta comparación, Jesús nos está advirtiendo que una actitud crítica, aunque parezca algo pequeño al principio, puede convertirse en el problema principal que domina nuestra vida. Y las personas a las que Jesús hablaba ya habían permitido que esta actitud crítica los definiera y los controlara. Ahora es importante notar lo siguiente, y esto es algo que todos nosotros hacemos, y es que nosotros juzgamos a los demás por sus acciones, pero nos evaluamos a nosotros mismos por nuestras intenciones. Y eso, mis hermanos, es ser un hipócrita. Y necesitamos ser más consistentes y más honestos con nosotros mismos. La realidad de las cosas es que jamás podremos conocer completamente las intenciones de la otra persona. Cuando adoptamos una actitud crítica, entramos en un terreno muy peligroso. ¿Por qué? Porque nunca tenemos todos los hechos ni la historia completa. Es casi imposible ser 100% objetivos. Piénselo de esta manera. Las personas que critican constantemente están ciegas a sus propias faltas, de lo contrario, no criticaran. Si tan solo pudieran ver sus propias faltas con claridad, seguramente serían mucho más amables y más compasivas con los demás. El segundo punto importante, anótelo, es que criticar es contagioso.
Criticar es contagioso. Anote lo siguiente. Criticar provoca crítica en los demás. Provoca crítica en los demás. Es como un boomerang. Lo que lanzas se regresa a ti. Y la crítica se reproduce a sí misma, extendiéndose como una cadena difícil de romper. Leamos nuevamente el pasaje de Mateo 7, versículo 1 al 2, pero esta vez intercambiemos la palabra juzgar por criticar, para que pueda entender mejor su impacto. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dejen de criticar a los demás y no serán criticados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para criticar a otros es el criterio con el que se les criticará a ustedes. Ahora bien, usted puede elegir ser una persona criticona que siembra juicio, que siembra división, o puede ser una persona amable que siembra gracia y que siembra comprensión. Y la actitud que usted elija será lo que reciba de vuelta. Pero sabe, la cosa se pone aún peor. Según Jesús, una actitud de crítica no solo es dañina, sino que nota lo siguiente, provoca más y más crítica. Provoca más y más crítica. Lucas 6, 37 al 38. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que reciban a cambio. Ahora, fíjese bien en esa parte. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Y mis hermanos, cada vez que criticamos, recibiremos más críticas de las que dimos. Y si usted mantiene una actitud crítica, eso es lo que usted recibirá multiplicado por 2, concentrado y acumulado. ¿Y quién quiere eso? Sin embargo, esa es una de las razones por las que muchas iglesias terminan siendo comunidades llenas de críticas y juicios. No solamente provoca más crítica, sino que note lo siguiente, provoca la desaprobación de Dios. Provoca la desaprobación de Dios. Nada le cierra la puerta más rápido a la gracia práctica de Dios que una actitud crítica y una falta de perdón. Mateo 6, 14 al 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Hay alguien a quien le estás reteniendo el perdón y la gracia. Alguien a quien constantemente estás criticando o cuestionando sus motivos. Cuando cultivamos una actitud crítica, perdemos las bendiciones cotidianas que Dios quiere derramar sobre nuestra vida. Complicamos nuestra relación con Dios al perder su paz y su favor. Acumulamos obstáculos porque Dios no anulará esos obstáculos a nuestro favor mientras mantengamos esta actitud. Es como si Dios dijera, sabes, si vas a criticar, yo te amo y te perdono, pero por ahora no cuentes conmigo para avanzar. Santiago 2:12, mira lo que dice. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Y mis hermanos, Dios nos ha otorgado clemencia. Él pagó por nuestras fallas. Jesús dijo, den de gracia lo que de gracia han recibido. Y escuche muy bien el día de hoy. Nunca somos más hipócritas que cuando aceptamos la gracia de Dios para nosotros, pero se la negamos a alguien más. Ahora quizás usted piense, pero Jesús fue muy crítico con los fariseos. De hecho sí, los llamó serpientes, sepulcros blanqueados. De hecho los reprochó y les dijo, ustedes cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. Y esos son juicios fuertes, pero note algo muy importante. Jesús condenó a los fariseos por su actitud crítica y por su hipocresía.
Los fariseos eran los críticos más severos de su época y Jesús fue directamente contra ellos. Pero piensa en eso por un momento. Jesús no condenó a la mujer sorprendida en adulterio, sino que le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan? Ni yo te condeno, ve y no peques más. Jesús no condenó a la prostituta que le lavó los pies con sus lágrimas. Jesús no condenó al ladrón arrepentido que estaba junto a él en la cruz. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Las únicas personas que Jesús condenó fueron aquellas que eran críticas de otros. Y los fariseos irritaban a Jesús porque vivían criticándolo y juzgándolo. Y eso nos debería decir mucho a nosotros. Escucha bien. Necesitamos ser más como Jesús y menos como los fariseos. Jesús nos mandó claramente: deja de criticar. Y también nos advirtió y nos dijo: no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Santiago 4:11 al 12, mira lo que dice: amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. Les corresponde en cambio obedecer la ley, no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Necesitamos desesperadamente entender que una actitud de crítica es destructiva. Una actitud de crítica es más que un simple mal hábito. Es un veneno espiritual que lentamente corroe el alma y la comunidad. Y cuando cultivamos el hábito de criticar, estamos permitiendo que una sombra oscura nuble nuestra visión, como si lleváramos puestos lentes oscuros dentro de nuestra propia casa. Nuestra perspectiva y nuestra visión se distorsiona. Y lo que antes nos llenaba de alegría, de esperanza, ahora se vuelve borroso o insignificante. Y escucha bien, si no corregimos esa actitud, va a generar una necesidad constante de negatividad. Y muchas personas han llegado a creer erróneamente que la crítica es una señal de madurez espiritual. Y lo disfrazan con palabras como discernimiento o evaluación espiritual. Pero discernimiento verdadero no es juzgar ni condenar. Según Jesús, el propósito de la palabra de Dios es producir en nosotros un amor hacia los demás. Anótelo bien. La verdadera marca de un creyente genuino es el amor y la compasión al prójimo. Una actitud de crítica no es un don del Espíritu Santo. Es una manifestación de la carne, del egoísmo, de la inseguridad y la falta de humildad. Y escuche bien. Si no amamos a nuestro prójimo, tenemos un grave problema. No hemos comprendido la esencia de las Escrituras. No hemos entendido el punto principal. En 1 Timoteo 1:5 dice: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Mis hermanos, el estudio bíblico debería hacernos más amorosos, no más criticones. La Biblia debería cultivarnos compasión, no solamente inteligencia o conocimiento o habilidades para juzgar. El fin de la palabra de Dios no es solamente corregir nuestra teología, sino transformar nuestra forma de vivir con Dios y con los demás. Y una actitud de crítica constante no solo nos amarga espiritualmente, sino que también afecta nuestra salud emocional y mental. Nos vuelve personas tensas, infelices, con dificultades para disfrutar la vida y mantener relaciones interpersonales sanas. La crítica nos aísla porque nadie quiere estar cerca de quien solo juzga y ve defectos. Pero lo más grave es que esta actitud nos puede alejar de la gracia y la paz de Dios. Estas dos son esenciales para una vida plena y abundante. Hace varios años el doctor David Fink, un reconocido psiquiatra, escribió un artículo titulado Liberación de una tensión nerviosa, y después de investigar más de 10,000 casos, llegó a una conclusión sorprendente, y cito: el rasgo más común entre las personas que sufrían de tensión severa era una actitud constante de crítica.
personas que criticaban todo y a todos a su alrededor. Y su conclusión fue contundente. Una actitud crítica es, muchas veces, el comienzo, la señal de una mente desequilibrada o emocionalmente inestable. Pero Jesús ya sabía eso. Y por eso no sugirió, sino que ordenó: dejen de juzgar. Jesús sabía que una actitud crítica no solo rompe relaciones, sino que también destruye nuestra salud emocional, espiritual y mental. Dios no ha prometido paz a quienes viven enfocados en las faltas de los demás. Y yo sé que este mensaje no es para ustedes, pero para los que van a escuchar en YouTube, anota el tercer punto importante. Criticar es curable. Criticar es curable. Así que le voy a mostrar cómo cerrar los ojos a una actitud de crítica. Así es como se saca el tronco del ojo. La T, anótelo, tome en cuenta sus propias faltas. Tome en cuenta sus propias faltas. Tendemos a exagerar los errores de los demás y a minimizar los nuestros. Y vemos nuestras acciones con lentes optimistas, pero somos severos con las faltas ajenas. Así que no subestime la seriedad de sus propias faltas. Antes de estallar por lo que el otro hizo mal, tómese un momento y cuente sus propios errores. La R, recuerde que solo Dios conoce todos los hechos. Recuerde que solo Dios conoce todos los hechos. Nunca conocerá por completo la motivación del corazón de otra persona. Hay muchos factores invisibles, contextos que desconocemos, especialmente cuando su información viene de, me dijeron que alguien dijo que escuchó. Por eso siempre es mejor dar el beneficio de la duda, reconociendo que Dios tiene la imagen completa y no nosotros. La O, opte por orar. Opte por orar. Cuando algo que alguien hace le moleste, ore por esa persona. Pídele a Dios que la bendiga, que la guíe, que le ayude. No ore para que le caiga juicio, sino para que su corazón sea transformado, para que su corazón crezca. Imagínense cuánto cambiarían las cosas si nosotros canalizáramos nuestra crítica en una conversación con el Creador de la persona que nos molesta. La N, note y espere lo mejor. Note y espere lo mejor. Esta es la ley del amor. El amor cree lo mejor, no lo peor. Y así es como Dios nos trata a nosotros. Y así espera que nosotros tratemos a los demás. De manera que cambie la sospecha por esperanza. La C, contacte a la persona directamente. Contacte a la persona directamente. Habrá ocasiones en que debe hablar directamente con quien le ha ofendido. Un amigo, un familiar, un compañero de trabajo. Y después de orar, reflexione y decida, o lo supero o lo enfrento con humildad. Y cuando lo haga, hágalo con compasión. Exprese su inquietud y escuche también. Y si no hay solución, si no hay resolución, no lo divulgue. Y si sí hay reconciliación, celebre y compártalo con sabiduría. Y por último, la O, ofrezca aliento. Ofrezca aliento. 1 Tesalonicenses 5:11. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Usen sus palabras para levantar, no para destruir. Mis hermanos, que su boca sea una fuente de ánimo, no una fuente de crítica. Y así es como sacamos el tronco del ojo. Jesús no nos llama a ser jueces. Jesús nos llama a ser testigos de su gracia. Así que en vez de apuntar con el dedo, Jesús nos invita a extender la mano. De manera que antes de hablar de los errores de otros, debemos dejar que Dios trate con los nuestros. Y Padre, gracias por este momento. Gracias por la oportunidad de poder reunirnos en tu presencia. Gracias por las palabras de Jesús, que son tan claras, tan verdaderas, tan confrontadoras. Y sabemos que lo que dijo es verdad. Y si somos sinceros, todos nosotros, de una manera u otra, hemos fallado. Todos hemos juzgado, criticado, señalado.
a veces sin misericordia, a veces sin conocer ni entender a los demás. Perdónanos, Señor. Perdónanos por haber hablado más de lo que oramos, por haber criticado más de lo que construimos, por haber mirado la astilla en el ojo ajeno sin notar el tronco en el nuestro. Ayúdanos a ser personas con gracia. Ayúdanos a vivir con los ojos limpios, con el corazón humilde, con la boca llena de aliento y no de crítica. Danos la sabiduría para saber cuándo hablar y la madurez para saber cuándo callar. Haznos más y más como Jesús y menos como nuestro yo egoísta. Y sabes, lo más importante que yo quiero que sepas esta mañana, lo más importante, es que Dios te ama. No es un amor genérico, no es un amor frío o religioso. Es un amor profundo, íntimo, real, personal. Y su mayor deseo no es que cumplas reglas o que tengas una vida perfecta. Su deseo es tener un encuentro contigo. Su deseo es caminar a tu lado, sanarte, liberarte, llamarte hijo, hija. La historia de la Biblia no es complicada, es una historia de amor. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a este mundo para pagar por tus errores y por los míos también. Porque nosotros no podíamos hacerlo, porque la deuda era demasiado grande, porque el pecado nos separaba de Él. Y Jesús, con amor, tomó nuestro lugar. Él murió en una cruz y luego resucitó venciendo a la muerte, para ofrecernos lo que jamás podríamos conseguir por nuestras propias fuerzas: perdón, salvación, vida eterna y una relación con Dios. Y hoy ese regalo está frente a ti. No tienes que ganártelo, solo tienes que recibirlo. Si nunca le has pedido a Dios que te perdone, que te limpie y que venga a habitar en tu corazón, este es el momento perfecto para hacerlo. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices quedito? Dile: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Reconozco que he fallado, que he pecado y que no puedo salvarme por mí mismo. Gracias por amarme a pesar de todo. Gracias por morir en la cruz por mí y por resucitar para darme una vida nueva. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame, cámbiame, renuévame. Hoy abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.